Bueno, quien escuchamos era Aretha Franklin y estaba cantándonos Rezo una pequeña plegaria. Y nos acompañan como siempre, como todos los domingos, Sofía Schiffi y Pablo Marmorato, mis productores. En la operación técnica está Nicolás Reynoso y filman Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Y seguimos conversando con Magdalena Ruiz y Santiago Chiche López. Se nos va a disparar el chiche cada rato a nosotros, pero está bien, es así. A ustedes, de todo el desarrollo, ¿alguno tiene algún momento? Todo, yo sé que, porque estuve con ustedes, que cada momento era impactante. Pero algún momento impactante que puedan recordar así, que nos pongan en situación. En la Comisión Nacional, en la CONADEP, reinaba, no sé si ustedes están de acuerdo, un poco una atmósfera como de retiro espiritual. Es decir, estábamos, yo creo que tan sobrecogidos por lo que estábamos escuchando. Yo me acuerdo que Sábato cada rato se sacaba los anteojos, los limpiaba, posiblemente por las lágrimas que le surgían, y decía, qué horror lo que estamos escuchando. Y se trabajó en un clima de mucha humildad, es decir, nadie hablaba sobre la voz de otro, es decir, cada uno esperaba su turno. Incluso el propio Ernesto, como presidente de la comisión, esperaba pacientemente que le tocara exponer o preguntar o simplemente hacer un comentario. Sí, yo creo que se formó entre nosotros una hermandad muy particular. No nos conocíamos, la mayoría de los miembros. Yo a vos, Graciela, no te conocía, sabía que había desaparecido tu hijo Pablo. Eso siempre me pareció terrible, ¿no es cierto?, para los familiares, el hecho de la desaparición de personas, que en sí mismo es un delito de lesa humanidad, pero lo que significa en una casa que han quedado los lugares vacíos, ¿no? Y tampoco lo conocía Chiche López, es decir, al único que conocía, creo, era Ernesto Sábato, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me sorprendió. Y a Favaloro lo conocí. A Favaloro lo conocía. Sí. Yo venía de una organización como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde había de todo tipo de personas, la mayoría no afectada directamente por desaparición, ¿no? Y bueno, siempre se intentaba hacer alguna trenza política, como se llama, para conseguir una cosa u otra. Lo que me sorprendió muchísimo, justamente de la CONADEP, y destacando lo que vos decís, Magdalena, es que siendo todos per se y representando algún sector de la sociedad importante, había una situación de respeto mutuo y de acuerdos, de tomar acuerdos en cada reunión política que se hacía. Es política en el sentido de definir, vamos para acá, vamos para allá, aceptamos esto, no lo aceptamos, que no era un documento sobre otro, sino hacia dónde iba a ir la CONADEP. Y la otra cosa que a mí me conmovió mucho, y sobre todo mirando la distancia, y es tal vez por esto que tanto vos como yo destacamos, es la muy estrecha relación que hizo la CONADEP con la sociedad. Se estableció un diálogo de mucha confianza y de mucho apoyo. Y eso no es poca cosa, porque yo creo que por eso pudimos ser menos lábiles a los ataques, ¿eh? Teníamos mucho apoyo. ¿Vos? Yo no conocía a nadie, nada más que a los otros dos diputados, por supuesto, de antes. Pero fue un impacto muy fuerte encontrarnos con los 10 designados y los 5 secretarios que ya estaban designados. Nosotros ingresamos un poquito más tarde. Los 5 secretarios que teníamos, que conjuntamente participábamos en estas reuniones. Y fue una especie de reubicación. Nosotros sabíamos que no podíamos actuar como políticos como hacíamos en la Cámara de Diputados. En lo que a mí me toca, creo que en cuanto a los otros dos también, para hablar en nombre de los tres, nos dimos cuenta de que
esos rasgos de vedetismo que tiene la actividad política, de cartel, de buscar la nota periodística, de salir, no cuajaba con el peso social que tenía la CONADEP y la forma que la gente lo interpretaba. Y respecto a las personas que se arriesgaban a trabajar. Nosotros éramos diputados electos, teníamos un sueldo por nuestro trabajo, teníamos una protección y fueros, y estábamos trabajando con gente a las cuales teníamos que adaptarnos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Y eso fue en lo que respecta a nosotros tres, el peso que tuvo la comisión, el peso que tenía la comisión en la aceptación inmediata, sin que nadie nos diga, sin que nadie nos recomiende, sin que nadie nos plantee el tema de tomar una acción de pertenecer a las mismas condiciones que los que estaban designados por el Poder Ejecutivo. No, además recordemos, Santiago, que todo el mundo trabajó ad honorem en la comisión, ¿no es cierto? Como vos mencionabas, vos como legislador tenías tus saberes, pero todos trabajamos ad honorem y mientras tanto, claro, manteníamos nuestros trabajos habituales, ¿no? Lo cual significaba un trabajo extra y no un trabajo fácil, y yo diría al contrario. Ya después hablé con mucha de la gente, no solo de ustedes, de la comisión, sino los que trabajaban recibiendo los informes, archivándolos y demás. Muy angustiante, porque en aquella época saber ponía en peligro. Llegar a conocer, o por lo menos se sentía que se ponían en peligro. Yo creo que eso se vivía. Hay un señor una vez, un tiempo después, que vino a verme a mí por otra cuestión, y lo había mandado un amigo, salió y le dijo a este amigo: yo salí de ese lugar y lo que sentía era como una especie de olor a solidaridad y a tristeza. Mira vos, son cuestiones muy intangibles, pero necesitó ponerle un olor, este señor, en su descripción. Y tiene que haber tenido que ver con cómo nos sentíamos todos, ¿no? Sí, además el contacto con la muerte y con la desaparición, bueno, dejan huellas que no se pueden ni se deben borrar, ¿no es cierto? Además, en este mismo edificio, acá en el segundo piso, como mencionábamos hace un rato, esas visitas nocturnas de los servicios de inteligencia que venían, revolvían las carpetas, dejaban abiertos los cajones, yo lo vuelvo a mencionar porque era parte, ¿no es cierto?, de ese tercer ojo silencioso que no se sabía exactamente de dónde salía, pero que nos vigilaba a todos, ¿no? Y bueno, y nos sentíamos también muy responsables en aquella época. Mis hijos vivían conmigo, o sea que vivían con vos porque todavía eran muy jóvenes. Porque eran chicos, sí, pero yo me sentía responsable de que no les pasara absolutamente nada, ¿no? Sí. Mira, Magdalena, cuando en ese tema fuiste la mayor responsable con la colaboración de Graciela, el programa Nunca Más. El golpe que pegó en la sociedad ese programa. Pero no solo el documental que fue por Canal 13. Por Canal 13. Que fue justo en la época en que se acababa el primer periodo. Después nos dieron una extensión para hacer el informe. Correcto. Pero justo en ese momento se hizo ese escucho. Sacaron los tanques a la calle para lavarlos. Para mostrarlos. En el Congreso hubo discusión, minoritaria pero firme, de gente que decía que habíamos arriesgado el proceso democrático con la emisión de ese programa televisivo. Es decir, una cuestión que con Hugo, Horacio y no tuvimos que defender fuertemente, inclusive en el bloque hubo 2 o 3 voces que se levantaron diciendo que estábamos... ¿Qué estaban haciendo ustedes? Que estábamos arriesgando la continuidad del proceso democrático. Hugo y Horacio, que menciona, eran Hugo Piusil y Horacio Huarte, los otros 2 diputados.
Sí, y lo que decías vos al principio, Graciela, el justicialismo no quiso participar, ¿no? Seguían aferrados al tema de la bicameral y es una lástima que no participaran. En realidad no seguían aferrados, era una excusa, porque la verdad es que su líder había dicho amnistía, y tal vez por eso fue elegido Alfonsín. Esta sociedad había elegido otra cosa. Había elegido basta de que los militares se consideren los padres de la patria. No, por supuesto. Y esto se enjuicia. Bueno, volviendo al tema del informe. Cada tanto, desde algún lugar, es como si se quisiera minimizar la calidad del informe. Primero que nada, destaquemos que un informe es un informe. Esto que redundo es las consignas que teníamos: no poner adjetivos, no poner opinión política, volcar los datos crudos de la realidad. Habíamos repartido, si ustedes se acuerdan, capítulos donde cada uno iba a recabar la información para armar el capítulo. No sé, ¿cuál te tocó a vos? El robo de niños. A vos te tocó el robo de niños. Y era tan peligroso dar nombres que incluso me acuerdo que puse las iniciales, además las iniciales alteradas, de los médicos y de los vecinos que habían declarado. Y después, cuando tuvimos un topo, ¿te acordás, Graciela? Sí. Que nos dimos cuenta que nos habían espiado el informe, con gran sorpresa vi aparecer los nombres originales que yo había sacado justamente como una protección para la gente que había ido a declarar, con mucho coraje, ¿no? ¿Vos en cuál colaboraste? La doctrina. Ahí donde más... el más político, digamos. Y donde... los capítulos. Vos tuviste bastante trabajo en corregirlo. Y mejorarlo bastante bien, sobre todo en lo que hace a su extensión de trabajo. Era largo. Muy bien. Fue lo mío pasó a ser la colaboración, el escrito fue el tuyo, de tantas correcciones que le hiciste. Yo ni me acordaba, pero, francamente, no me acordaba. Y ahí sí, se relata la cuestión del Comando Sur y todo el problema. Del Plan Cóndor, decís vos. Cóndor. El Plan Cóndor era la colaboración que se había establecido a partir de una iniciativa de Chile, donde el golpe había sido primero, de colaboración de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para intercambiar datos entre los países del Cono Sur, precisamente, que era donde se refugiaban. Por ejemplo, los desaparecidos de Uruguay, la mayoría fue desaparecida acá y entregada a las autoridades en esa complicidad del famoso Plan Cóndor, que también tenía sus orígenes en otras cuestiones. Pero bueno, vamos a ver ahora en el próximo programa, en el próximo bloque, vamos a encarar la sorpresa o cómo los tomó, cómo tomó cada uno de nosotros el tema de que en el gobierno actual, muy al principio, desde la Secretaría de Derechos Humanos, se pusiera un prólogo nuevo tras el prólogo de Sábato, que es el original y que nadie puede hacer desaparecer. Vamos a seguir en eso. Es la vida que me alcanza, de Celeste Carvalho. Seguimos con Magdalena Ruiz Ñazú, Santiago Chiche López. Ahora, las discusiones en el medio. ¿Era fulano? No era fulano, era mengano. Volvimos un poquitito atrás con el documental. Yo lo que quisiera destacar de ese documental es que fue, como dijo Chiche muy al pasar, la primera vez que aparecía en televisión a miles y miles de espectadores, que de hecho hubo muchísimos, testimonios de gente que frente a la cámara contaba lo que le había pasado a sus hijos o a ellos mismos. Era muy impresionante. De hecho, tiraron un caño sobre los techos de Canal 13 mientras se estaba dando. Menos mal que no hicieron nada. Y queríamos recordar con Magdalena, y no sé si la vamos a rescatar, ¿con quién? Porque en realidad ella había trabajado mucho en el armado, en la organización, creo que Taratuto también.
Sí, pero estoy tratando de acordarme el nombre de la directora, que fue sumamente talentosa. ¿Cómo? Álvarez. Sí, Diana Álvarez. Diana muy Álvarez. bien, Graciela. Ah. La neurona te funciona muy bien. Todavía. Diana Álvarez, que venía de hacer una exitosísima tira que se llamaba Los Miedos. Y ella se prestó ad honorem justamente para dirigir el documental, además con una maestría absoluta, ¿no? Es cierto, hubo que incluso repetirlo, me parece, en la misma semana. Y la música la había elegido Gregorio Klimos, que eran una de las baianas. Sí, Sí. una de Villalobos, ¿no? De Villalobos, sí. Sobre tres temas de Juan Sebastián Bach, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿cómo les cayó a ustedes que pronto el Nunca Más, ese libro que era estrictamente un informe, con un prólogo consensuado por toda la comisión que había escrito Sábato y lo había sometido al consenso, consensuado, aprobado, de pronto, 20 años después, 20 y tantos años después, tiene un prólogo nuevo, donde se ponen datos que ni figuran en el Nunca Más, ¿no? ¿Cómo te cayó a vos, Magdalena? Mira, me cayó pésimamente porque quiere decir que somos un país que no tiene el menor respeto cultural por la propiedad intelectual, ¿no? Es como si yo te dijera, no, a mí el Quijote no me gusta que sea español, que sea inglés, ¿viste? Más o menos esa es la aberración de ese nivel. A mí me parece una vergüenza que se haya adosado, ¿no es cierto?, otro prólogo al original que hizo Ernesto, ¿no es cierto?, y que nos leyó a todos y que justamente encabeza una obra de conjunto. Esto es una cosa inadmisible y me llama mucho la atención de que hoy día gente que en ese momento no tenía nada que ver con los derechos humanos ni se jugaba, resulta que ahora son los dueños del tema. A mí realmente me molesta enormemente porque además quiere decir que somos un país sin respeto por la memoria, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, esos que tan generosamente pusieron un prólogo nuevo sobre el prólogo de Ernesto Sábato, ¿por qué no se dedicaron a hacer un Nunca Más de los desaparecidos de la AAA, de López Rega? Porque claro, es mucho trabajo, de pronto podés tener problemas con alguien. Políticos. Políticos, sí, por supuesto. Yo les pregunto a esos, yo diría, apropiadores, ¿no es cierto?, de ideas, yo les diría, dedíquense y hagan un Nunca Más de los primeros desaparecidos del 74, del 75, ¿no es cierto?, y tengan por lo menos un mínimo respeto por la propiedad intelectual que significa lo ya escrito y publicado. Pero parece, viste, que así como en aquel momento no se metían y estaban de pronto haciendo otros negocios, ¿no es cierto?, que no eran el de la libertad y de los derechos humanos, que tampoco es un negocio, pero es un derecho, bueno, ahora están muy ocupados haciendo otras cosas. Calificable. Que el Estado haga plagio. Bueno, esta es una de las cosas, porque no dijimos que eso salió de la Secretaría de Derechos Humanos que integra el Ministerio de Justicia. Sí. Ese es el intervenir en algo que ellos no hicieron. Evaluarlo años después. En otra época y fundamentalmente con otra intención. Si acá la demostrar de que la política de derechos humanos comenzó en una época, no en otra. Por ejemplo, ¿en qué época comenzó y en qué época se quiso hacer? Lo que te puedo decir es que la CONADEP no nació de cero. No. Cuando nosotros empezamos a trabajar, había alguien que durante la dictadura estuvo recolectando cosas. Los organismos de derechos humanos tenían en este país mucho riesgo y mucho trabajo y fueron el pie sobre el cual empezamos a ordenar y trabajar desde la CONADEP, que nos dio bastante trabajo. Y en aquella situación, y ahora vienen estos señores a querer poder analizar si estábamos en la teoría de los dos demonios, no estábamos en los dos demonios, no sé qué cuántas otras pavadas más se dijeron, pero hay una sola intención, denigrar y desvalorizar un trabajo que fue valorado mundialmente. Y que después se hicieron muchos Nunca Más en otros países. Este Nunca Más, este libro fue traducido a muchos idiomas, yo ya no me acuerdo cuántos, pero está el Nunca Más de Brasil y bueno,
la investigación que mandó a hacer Lagos en Chile, pero tiene un esquema, no de comisión en el caso ese, pero tiene un esquema similar al Nunca Más. ¿Se acuerdan ustedes la discusión sobre por qué ponerle Nunca Más o por qué decir Nunca Más? No, resulta que en el campo de exterminio de Dachau, que es al lado de Múnich, en Alemania, hay una corona de espinas gigantesca de hierro sobre una especie de base, ¿no es cierto?, de material, en donde en 8 idiomas diferentes están escritas las palabras Nunca Más. Entonces, ese fue el origen de la idea. Porque me pareció, y nos pareció a todos, que era la representación de lo que todos deseábamos, que nunca más volviera a existir una violación de derechos humanos como aquella que tuvimos nosotros. Sabes que yo me puse a investigar el tema de dónde venía el Nunca Más y bueno, por cierto está esto, pero un poema de Edgar Allan Poe, cuando ¿sí? el cuervo dice Nevermore, nunca más. Después dio, y hoy todavía hay muchos nunca más, porque la verdad que mucha gente desea que hay cosas que nos pasaron que son tan inhumanas que lo humano se niega a rechazar como existentes, ¿no? Y que desea de todo corazón que no vuelvan a ocurrir. Sí, dale. A mí me preguntan muchas veces, ¿quién es el autor de Nunca Más? Y mi respuesta es, no sé, pero si tiene un autor, no importa quién lanzó la idea, cómo creció, dónde está, tapa cualquier nacimiento. La vida de Nunca Más tiene una importancia tal que destruye cualquier forma de nacimiento, no importa quién lo hizo. Bueno, la verdad que a mí no me quedó claro, ni sé que a quién se le ocurrió decir por primera vez, pongámosles Nunca Más. No, pero el prólogo, cuando Ernesto vino y lo leyó, ¿no es cierto?, nos trae a todos el recuerdo de que el prólogo sí lo escribió Ernesto y que cada uno después se hizo cargo del capítulo que le tocaba. Así claro, es. claro. Bueno, yo... No, pero yo me refería a la frase. Sí, la frase, sí. Aquí estamos recordando 3, de entre otros tan valiosos o mucho más que nosotros, que ya no están, ese momento que para mí, me parece, que marcan en la historia de la Argentina uno de los escalones de una característica de la nueva democracia que se inició en el 83. El otro fue el juicio. Si uno creo yo, que si se va a recordar a Alfonsín por algo muy destacado en los distintos periodos presidenciales que hubo en la democracia, va a ser por eso, por el coraje de plantar la visión de la democracia desde el respeto por los derechos humanos, denunciando lo que fue el mayor ataque a los derechos humanos, como fue el terrorismo de Estado. Yo les agradezco enormemente que me hayan acompañado. Ha sido un placer. A Magdalena la veo seguida. A Chiche no tanto, pero es un placer vernos juntos. Efectivamente, porque además hemos compartido una cosa que al mismo tiempo fue muy terrible, pero al mismo tiempo, bueno, fue parte de la historia de nuestras vidas, ¿no? Y una parte si a mí me importante. preguntara a un hijo, ¿qué hiciste tú en la política, papá? Diría, estuve en la CONADEP. Gracias. Hasta el domingo que viene.